Y del panorama local nos vamos hacia el panorama internacional, la guerra, la invasión de Rusia hacia Ucrania y este conflicto bélico que ya ha cumplido un año. Gracias por venir, Francisco Zanichelli, analista internacional. Y la pregunta que todos los ciudadanos de a pie nos hacemos, ¿por qué no concluye esta situación que está generando tantas movilizaciones, tantos desplazados, tantos problemas económicos, sociales, políticos y el temor de que se avance a una instancia tal vez nuclear, por ejemplo? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias. Gracias por venir. Sí, lo primero que está bueno recalcar siempre es que está siendo una crisis humanitaria muy grande. Son 8 millones de refugiados ya ucranianos y casi 2 millones de personas desplazadas internas dentro de Ucrania. Así que como bien vos decís, es una crisis humanitaria. ¿Y hasta cuándo y por qué se está alargando? Y la verdad que uno piensa que la guerra es algo que se desata pero que nadie la para, ¿no? Un político como Putin, un jefe de Estado puede empezar una guerra pero no sabe cuándo se termina. Y además yo creo que hay un factor también quizá moral o político que hace que nadie quiera mediar en esta guerra, porque son valores occidentales muy básicos de posguerra, de post-segunda guerra los que están en juego, que tienen que ver con la integridad territorial, ¿no? Putin un poco se metió con algo muy central para Occidente, que tiene que ver con eso, y con el derecho internacional, entonces nadie quiere quedar de alguna manera pegado a una mediación con una guerra que se presume ilegal. ¿Qué pasa con la OTAN, con el rol de Europa y esta propuesta de China de paz? Bueno, la propuesta de paz de China, que llegó hace unos días, la verdad que es bastante prometedora, a mi juicio al menos. Son 12 puntos del Ministerio de Exteriores chino, que tienen incluso algunos puntos muy importantes en cuanto al derecho humanitario, puntos importantes en cuanto a que se siga suministrando alimentos, ¿no? Que ha sido muy importante el impacto que tuvo la guerra en la economía internacional. Y se suma a eso también Brasil, por ejemplo, con la propuesta del presidente Lula, y muchos de los países que podríamos decir son no alineados, ¿no? Entre la OTAN y Rusia. Pero el problema grande que tenemos es que Europa no quiere mediar, Europa no confía en China y Europa solo confía en que Ucrania gane la guerra. Te iba a preguntar respecto de Rusia. Si a Rusia le hizo mella las sanciones económicas de la Unión Europea? Es decir, hubo intentos de sancionar a Rusia para hacerlo echar atrás. ¿Cómo sigue Rusia adelante y si esas sanciones hicieron algo? Sí, es re interesante la pregunta. Sí hubo dos tipos de sanciones, financieras y comerciales, digamos. El primer tipo de sanción sí le pegó a Rusia en bastantes aspectos al principio del conflicto, ¿no? Las sanciones económicas son unilaterales, eso es lo primero que hay que recalcar. No están autorizadas por Naciones Unidas como debería ser según el derecho internacional, y han sido sanciones unilaterales de países muy poderosos económicamente, ¿no? Estados Unidos, Japón, Australia, Europa. Sí le pegó a Rusia en un principio, digamos, hizo mella, tuvo un proceso inflacionario muy grande de su moneda, y la idea de las sanciones económicas es que suceda lo mismo que sucedió, por ejemplo, en Irán con su programa nuclear, que es apretar la economía de un país hasta que tenga un problema político tan grande que cambie, ceda su posición internacional. Rusia no hizo eso. Tiene otro tipo de política interna que quizá es bastante lejana para nosotros como occidentales, y uno diría también, porque hay mucha disidencia muy importante que habla sobre la autocracia en Rusia y sobre cómo censuran en los medios, son puntos de vista súper válidos y de personas que realmente lo viven, pero también hay otro factor que es el ultranacionalismo y la derecha en Rusia son muy importantes, ¿no? Hay analistas europeos que incluso dicen hay personas que son mucho más extremas que Putin en su postura. Y además los líderes son exponentes de su época. Putin existe por algo y tiene una base política, ¿no? En Rusia. Y ellos están bancando esa situación. Además, las sanciones tuvieron un primer efecto, pero luego Rusia hizo lo que todos estábamos pensando, que era mirar hacia Oriente, apoyarse en China y recuperarse económicamente. ¿Y eso modificó, digamos, este conflicto, modificó la correlación de fuerzas a nivel internacional? Yo diría que es temprano para decirlo, pero sí vemos un atisbo de eso. O sea, China, India, países como, por ejemplo, algunos que están dentro de ese bloque o que estarían dentro de los no alineados, no votaron ni a favor ni en contra de la intervención en las primeras sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esos países son los que hoy se posicionan como, por ejemplo, los BRICS,
para decir, bueno, son revisionistas del sistema internacional. Sí, eso está pasando. China ha sido quizá el que más ganó en términos geopolíticos con este conflicto. Es feo decirlo de esa manera, pero de alguna forma China no quiere el conflicto, pero también se posiciona como un líder que lo puede resolver. Claro, es un problema para Estados Unidos eso. Es un problema grande para Estados Unidos y sobre todo un problema para Europa, porque Estados Unidos pone énfasis en la guerra, pero también tiene otros puntos importantes en su política exterior y Europa ha quedado un poco aislada en su posicionamiento, digamos. Claro. Francisco, ¿qué podemos decir del papel de Argentina, ¿no?, frente a este conflicto? Que tuvo una condena muy leve al principio y después, bueno, fue cambiando. ¿Cómo está justamente, o cómo ha evolucionado el papel de Argentina frente a un conflicto tan grave? Está buena la pregunta. Argentina lo primero que hizo fue un intento de posicionarse como mediador. No sé si recuerdan que en las primeras posturas que tuvo el presidente Alberto Fernández y Santiago Cafiero fueron de intentar ofrecerse como mediador cuando todavía no se sabía cuánto iba a durar todo este conflicto y cuáles iban a ser sus impactos. Pero no condenaron la guerra, ni la invasión, no hablaron de invasión en un primer comunicado. Argentina mutó, sí, de condenar la invasión a terminar condenando digamos, la invasión rusa a Ucrania como un acto ilegal, pero no está tan alineada, por ejemplo, con la postura europea de llamarlo agresión contraria al derecho internacional, o sea, tan claramente, es cierto. Pero esto también, por ejemplo, fue tema de debate en la cumbre CELAC-Unión Europea, que hubo a fin de año. Y en esa cumbre, digamos, la postura argentina no es distinta a la de muchos países de Sudamérica y de América Latina. Incluso no es distinta a la del presidente Lula, por ejemplo, ¿no? Yo creo que somos países que somos exportadores de bienes primarios y que además somos muy dependientes, por ejemplo, de los combustibles, ¿no? Entonces, económicamente ha apretado mucho estas economías, son economías dependientes y no van a alinearse tanto con Estados Unidos, con Europa en general, ¿no? Me parece que ese es el punto. Francisco, hay analistas o posiciones distintas que plantean que todo esto se va a resolver cuando la OTAN modifique su criterio, ¿no? Es decir, no ponerle la responsabilidad al líder ruso, sino por parte de la OTAN, de no querer avanzar o tener misiles en el patio trasero de Rusia. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Y si esta escalada no se detiene, ¿se puede pensar en un conflicto con ya matices nucleares más preocupantes? Te contesto primero lo segundo. Yo creo que la escalada nuclear es una cuestión política. A mí me parece que la salida o la suspensión, en realidad, porque no fue una salida de Rusia, de la Federación Rusa, del tratado START nuclear, que en realidad es un tratado bilateral, ¿no?, entre Estados Unidos y Rusia, no es tan preocupante como ya tuvimos una situación de escalada que fue la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania, que la resolvió un argentino, de hecho, ese conflicto. Eso fue más preocupante que lo que está pasando ahora. Yo creo que esto que hace Putin al suspender ese tratado tiene más que ver con una cuestión política de intentar que Estados Unidos se acerque a conversar. De amenaza. Sí, ¿no? De alguna manera palanca política. Y lo primero sobre la OTAN, sí, digamos, es una cuestión histórica. La OTAN tuvo muchos periodos y si uno ve los periodos de contexto geopolítico, va avanzando la OTAN en la cantidad de países que la integran a partir del momento geopolítico que se vive. Los últimos avances fueron en 2004, 2007 y ya en ese momento Putin estaba en el poder, Rusia tenía alguna cuestión de revisionismo nacionalista y dijeron hasta acá porque históricamente Rusia siempre tuvo el ideal de tener una zona de exclusión entre Rusia y Europa, o en realidad entre los aliados de la OTAN, ¿no? Y eso creo que es una línea roja que siempre se supo y que siempre estuvo en cuestión, y Putin viene siendo muy claro con eso. Eso no le quita, digamos, no justifica su agresión ilegal, pero sí creo que habla de que la diplomacia falló, que Estados Unidos un poco se retiró de la región y que Europa tuvo algún grado de negligencia en apurar ciertos procesos y también tiene agencia y tiene decisión Ucrania en esto, ¿no? Digo, y la ONU ni la mencionamos, no existe. Sí, lo que pasa es que también los resortes de la ONU son difíciles de medir con esto, porque Rusia tiene veto en el Consejo de Seguridad, que es el único organismo de Naciones Unidas que puede tomar decisiones vinculantes. Entonces, al tener ese veto, es como que no puede suceder nada en ese consejo que sea vinculante para los países. Solamente se intentó un mecanismo
que es la Unión Pro Paz, que se activó después de muchísimos años, pero sí, coincido en que hasta ahora ha sido declarativo, y lo que sucede con todos los organismos internacionales, si no tiene potencia de algún país con poder, es difícil que tenga efecto. Francisco, muchas gracias, Por favor, súper interesante la gracias a charla. ustedes. Gracias por prenderte al canal 10 siempre. María Esther, José, gracias, muy Bueno, interesante. Que el tengamos programa. buena semana. Y le mandamos un beso a Diego, vacaciones, Diego, que no descansando. nos extrañe Largas tanto. vacaciones. ¿Va a volver? Va a volver bronceado, pero falta. No, que traiga algo rico, ¿por dónde anda, saben? No Se podemos conoce el decir. destino. No podemos decir. Ah, bueno, prófugo. Secreto de Estado. Secreto de Estado. Bueno, muchas gracias. Buena Y gracias a semana, nuestra productora gracias. general, Dai, que se suma desde el día de hoy. Nosotros nos vamos, como siempre. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chao.